Bienvenidos a 7D. No confíes más en las encuestas. Esta frase me la dijo hace muy pocos días una de las voces más representativas de las consultoras de Mendoza, una de las personas a las que podemos poner en el top 5 de los encuestadores de la provincia, de los más confiables, de los de más trayectoria, y a la que sin embargo le pareció oportuno decirme, cuando yo le consultaba para tener datos, para escribir en el diario, para contar acá en Séptimo Día: basta, no confíes más en los números que se están arrojando abiertamente. Por supuesto que esto a mí me dejó de una pieza, no solamente por lo que implica perder el elemento encuesta a la hora de crear nuestros radares, nuestros tejidos de información y de análisis. Me dejó de una pieza, sobre todo, por quién me estaba diciendo eso. Una persona imbuida en ese mundo, una persona de reconocimiento sobre los pormenores de las encuestas en Mendoza, y una persona, y este dato para mí es central en cualquier actividad humana, muy probablemente apasionada por la acción de encuestar, por la vida del encuestador. Y sin embargo me decía, o son mentira o cometen tantos errores que no son representativas. Este detalle lleva rápidamente a pensar en lo que viene pasando en los últimos días. Lleva a pensar, por ejemplo, en Luis Petri, sentado acá mismo en Séptimo Día el miércoles pasado, pegándole durísimo a algunas encuestadoras, incluso valor en Petri ese día, con nombres y apellidos. Ese día criticó a Reale de la Torre y a Subán Córdoba. Petri, recordemos, su caso fue el no leído buen momento y la no leída buena performance que iba a hacer en las PASO del 11 de junio. Me retrotrae también al propio Alfredo Cornejo, que ayer mismo, el martes, dijo: ojo que las encuestas no son un oráculo. Las relativizó, las corrió a un margen de los recortes de la realidad que hay que mirar acá en Mendoza. Y hoy vamos a tener, después de Sergio Massa, que te vamos recordando, lo vamos a entrevistar en minutos nada más, después de Sergio Massa, a Omar Parisi, cuya fórmula con Lucas Hilardo también dice: che, nosotros no le damos bola a las encuestas. Se ha acelerado en los últimos días en Mendoza y en su política un raíz de declaraciones y de discursos anti-encuestadores. Por supuesto que es un fenómeno al que hay que recontra mirar. Las vedettes de todo año electoral están sufriendo un descascaramiento prematuro, fuerte, rápido, con mucha fuerza y con mucha potencia. Y lamentablemente esto no solo implica que pierdan efectividad, y tampoco implica solamente que pierdan prestigio las encuestas como institución, implica que están perdiendo tacto en la superficie de la realidad sobre la cual hablan y de la comunidad a la cual le hablan sobre lo que están leyendo. ¿Qué les está pasando a las encuestas? Bueno, básicamente que están contaminadas. Básicamente que están contaminadas por dos factores. Primero, por sus excesivos errores, por este margen de equivocaciones más amplio que el ya conocido y más amplio quizás que el tolerable. Y en segundo término, y esto es más importante, las encuestas están contaminadas por la política. Hay una creencia de que la política es la que está detrás de casi todos los números que vemos. Hay una creencia de que detrás de las cifras que se dan a conocer, las encuestas están siendo manejadas por detrás como con hilos, como si fueran marionetas, por dirigentes. En otras palabras, que están corrompidas por la clase dirigencial, como la clase dirigencial de la Argentina ha corrompido tantas, pero tantas instituciones. Es decir, en la creencia popular las encuestas se han transformado en un blef, en algo que fue comprado por dirigentes con su plata, que casi siempre es tu plata, para transformarlas de una herramienta valiosa y noble en un mero instrumento de propaganda política. ¿Nos consta que esté pasando esto? A mí particularmente no. Pero una creencia vale tanto como una certeza, y en una gran masa de gente aquí en la provincia está pasando eso. Lo viví hace horas en Twitter. Y si ahora voy a sentarme con mis compañeros de programa, probablemente me digan: y sí, yo creo que por lo menos algunas, una buena cantidad de encuestas están tocaditas. Están tocaditas por quienes las piden. Ahora, esa falta de credibilidad, y me quedo con esto de quienes las piden, es también intrínseca a las encuestas, es propia de ellas. Por la ley 23.298, y le pregunto a la producción si tenemos la imagen para poner, la ley que crea las PASO, las encuestadoras tienen que decir, las que están registradas y quieren
difundir sus datos, tienen que decir quién las contrata y cuánto les pagaron para hacer. Si podemos, vamos a poner un gráfico en pantalla que habla de cuántas encuestas, o mejor dicho, cuántas encuestadoras exactamente dijeron quiénes las estaban contratando en las últimas PASO del 2021. Fueron el 83% las que no dijeron quién las contrataba. Solamente el 17% de las registradas en las últimas PASO nacionales dijeron, sí, a mí me pagó por eso difundí mis datos. Me pagó este partido político, me puede haber pagado una empresa. El otro 83% no lo dijo. Entonces, ¿qué pasa desde adentro? O efectivamente encarnan un contubernio con la clase política, o efectivamente no tienen ganas de salir a demostrar que no encarnan un contubernio con esa clase política. Después el punto de decir cuánto cobran me parece improcedente o por lo menos no necesario. No hace a la discusión saber cuánto cobra cada encuestadora. Por último, cierro con un dato central de este derrotero que vienen sufriendo las consultoras y sus productos y sus frutos. Y son los indecisos. Sería muy injusto dejar afuera de este análisis a los indecisos, en primer lugar por la incidencia que están teniendo en 2023 y en segundo por la incidencia que tienen en esta elección, en la mendocina. Los indecisos son esas personas que o porque están calientes, enojados con la política, como muchos, o simplemente porque no tienen a alguien que les termine de gustar, no han definido un referente para la votación. El problema con los indecisos es que un buen día sí se definen. Y casi siempre es el último domingo, cuando ya están en el cuarto oscuro y con el sobre en la mano. Es decir, cuando ya es demasiado tarde para quedar registrados en los charts. A las encuestadoras hay que darles ese voto. A las encuestadoras hay que tomarlas con ese atenuante. Los indecisos son cada vez más y siguen siendo, aún para ellas, indescifrables. Para recomponer esta triangulación rota entre encuestadoras, política y nosotros, ciudadanía, hay que hacer al menos dos cosas. Primero, esto que hicimos, un sinceramiento de qué es lo que está pasando. Incluso con los errores que pueden ser nuestros del periodismo político también. Y segundo, entender por qué son importantes las encuestas. ¿Por qué? Porque deciden elecciones, efectivamente. Están altamente vinculadas con la opinión pública. Y en una elección como esta, en la que se vota mucho para que no gane tal, es decir, yo voto para que pierda uno, no para que gane el mío, se busca mucho el voto útil. Y el voto útil en gran medida está determinado por lo que dicen las encuestas, porque después se recoge en el periodismo y porque después termina decantando precisamente en la opinión pública. Esta columna básicamente está dedicada a eso, bien digo. A ciertos errores y a encontrar el porqué, incluso con la autocrítica que le toca a nuestro lugar como comunicadores. ¿Por qué? Porque es una buena herramienta que sería una lástima perder y a la cual le cabería también como una lástima que quede en el olvido o por demasiados errores o por omisiones o por tal vez, quizás, un manoseo. Esto es Séptimo Día, bienvenidos. A partir del 1 de septiembre, ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Bueno, es buena, un poco a destiempo, sí. Esperemos que se haga, pero sí es buena. Nosotros vamos a trabajar en la unificación del tipo de cambio y salir del cepo. Que va a ser un fogonazo más de inflación, es decir, y además va a ser funciona como una devaluación del peso superior a la que ya tenemos. Cuando uno analiza en su integralidad las medidas, son parches, son remiendos, no hay soluciones de fondo. Somos conscientes cuando decimos que hay que sacar el cepo de manera inmediata. Estamos sobrellevando un momento dificilísimo como consecuencia de la sequía y de los efectos que la sequía han deparado en la economía. La parte de la fotomulta nosotros ya estamos trabajando fuertemente para que ya no existan, sino que directamente se trabaje con un plan de una capacitación y educación de los monitores. Lo hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. No, para nada, para nada, para nada.
12 minutos pasan de las 10 de la noche en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a Séptimo Día. Y así como a ustedes les damos la bienvenida y les abrimos los brazos, también lo hacemos con ellas, con Rosana Villegas. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo Buenas noches. Muy buenas noches para usted. Y con Laus Fiadino. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Me alegro, muy bien. Gran programa el que tenemos hoy. Ya está asomando Omar Parisi con todo su equipo aquí en el estudio de Séptimo Día. No lo tenemos a Pablito Gerardi, que lo vamos a recuperar la semana que viene. Se ha quedado parte del canal, Gisela Campos incluida, a ver este programa. Porque claro, no es un programa más. Vamos a tener al ministro de Economía y al precandidato a la presidencia, Sergio Massa. Sí, tantas cosas que tenemos para preguntarle, ¿no? Tantas cosas para saber y tantas cosas en una semana clave, central de la economía argentina también. Sin dudas. Sin lugar a dudas. Sin duda, porque bueno, estamos ahora también de conocer algunos detalles, ¿no? De este famoso acuerdo que también nos dio o le dio cierta tranquilidad a la economía argentina, aunque el dólar no lo palpitó tanto. Claro, un día sí, después en la baja, que hoy bueno quedó más abajo que el lunes al menos. Y va a estar, como te lo decíamos recién, Omar Parisi con nosotros, el candidato ya a la gobernación por parte del Frente Elegí, por parte del PJ. Mucho para preguntarle a él. Un repunte, al menos en algunos sondeos, de opinión, tema del cual nos vamos a ocupar claramente hoy también. Y además presentó con detalles su plan de viviendas. Pero vamos al Twitter, porque hoy estrella total Sergio Tomás Massa del otro lado. Y vamos a presentar de qué manera se pueden sumar, chicas. Como siempre, ahí estamos en @séptimo_día. Ya estamos en vivo con el hashtag Massa en 7D. Exactamente, ahí nos pueden dejar todo lo que piensan, todo lo que quisieran saber quizá, o retrucar, ¿por qué no?, de algunas medidas económicas que se dieron a conocer en las últimas horas. Los leemos. Muy bien, y ahora nos vamos a dar un lujo en Séptimo Día porque está del otro lado el ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Tomás Massa. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Julián Imacio es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo les va? Muy buenas noches ya. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias por atendernos nuevamente. Bueno, queremos hacerle varias preguntas sobre lo que obviamente está pasando a nivel económico y, por supuesto, de su precandidatura a la presidencia de la Nación. Pero arranquemos por una semana que ha sido particular, que ha tenido anuncios, medidas fuertes a nivel económico, una respuesta fuerte también en varios aspectos, el dólar blue es uno de ellos, y también la inminencia probablemente de que se selle, de que se termine de comunicar un nuevo acuerdo, un nuevo entendimiento con el fondo. ¿Cómo es ese minuto a minuto? ¿Qué nos puede contar de cómo se mide eso desde economía? Bueno, a ver, en primer lugar contarles que ya hay acuerdo con el fondo, que lo que hay es firmado el documento base que se llama Term Sheet, que es la base para el Staff Level Agreement, que estamos a minutos o a horas de que el Staff Level Agreement sea elevado al conocimiento público, que a partir de ahí lo que se hace es un proceso que se llama Staff Report al directorio y probablemente 17 o 18 de agosto haya directorio para la aprobación de un paquete que de alguna manera le despeja a la Argentina todo el segundo semestre de vencimientos con el fondo, que además nos da herramientas para tener mayor fortaleza en las reservas y de alguna manera seguir en este camino de estabilización de los dólares financieros y de la tranquilidad en materia económica. Respecto de el impacto en dólar blue el día lunes después de los anuncios, yo creo que hubo ahí un pequeño intento de algunos pícaros de generar incertidumbre. Fíjese que después tuvimos un proceso de caída que se consolidó y de alguna manera lo que entendemos es que lo más importante de la semana, por lo menos para los mendocinos, es el anuncio de la eliminación de las retenciones a las economías regionales. Esto es albino a partir del 1 de septiembre porque de alguna manera impacta de lleno en la competitividad y en la necesidad de aumentar las exportaciones del vino mendocino de cara al próximo año, a la apertura de mercados y al cierre de mercados de este año, que es donde se compite mayor cupo. Así que para nosotros entendemos que es muy importante, así como es importante el aumento de la inversión en materia
energética en el complejo Vaca Muerta, que incluye una parte del sur de Mendoza en términos de volúmenes, porque de alguna manera genera 42% de aumento de la inversión del año pasado respecto de este año y nos permite avisorar que el año que viene vamos a volver a ser no solamente autosustentables en materia energética, sino que vamos a ser superavitarios, y eso para la Argentina es un cambio de paradigma fundamental para la estabilidad de sus variables macroeconómicas. Nos quedamos un segundo ahí entonces, ministro. Usted ha señalado varias veces que hay una buena perspectiva para el 2024 en adelante, sobre todo por el cambio de la matriz energética y estas modificaciones que está viendo, además de que podría haber otros cambios importantes y positivos. Una sequía no tan compleja como la que hemos vivido, por ejemplo. Quedémonos un segundo en lo energético. ¿Se puede poner números, se puede poner una perspectiva concreta de qué va a ser ese superávit, de cuánto va a ser el año que viene, o qué mira usted? Sí, nosotros en el estimado de mínima siempre tratamos de hacer la proyección con la menor perspectiva, entendiendo que si te va mejor todavía es mucho mejor. Claro. En el primer semestre Argentina ya ahorró 1.750 millones de dólares de importaciones energéticas. En el segundo semestre, primer impacto del gasoducto, 1.900 millones de dólares más de ahorro. Para el año que viene el ahorro entre el gasoducto Saliqueló-San Jerónimo por un lado, el gasoducto Reversal del Norte por el otro, y obviamente Tratayén-Saliqueló, que ya está activo y funcionando, representan un superávit energético de mínima de 7.900 millones de dólares por tamaño de exportaciones de gas y de petróleo, y además por cese de importaciones no solo de barcos, sino también de importación de gas de Bolivia. Recordémosle a los mendocinos que el gas que consumen los salteños, los tucumanos, los chaqueños, los cordobeses, los puntanos, es gas que importamos de Bolivia, que vale 4 veces lo que vale el gas de Vaca Muerta. Absolutamente. Lo meto un segundo en política y vuelvo a Mendoza, ya que usted mismo mencionaba. Y un dato más, perdóneme, que un dato más que me parece muy importante. El 65% de la matriz energética de Argentina es térmica, o sea, para generar electricidad se quema gas. Claro. Entonces, el gas de Vaca Muerta nos permite que no tengamos que importar gas para quemar gas para hacer electricidad. Y eso, en términos de cambio del valor monómico, de costo de la energía, porque la gente puede preguntar qué significa esto en términos prácticos. Primero significa tener volúmenes de gas que nos permitan que, digamos, los que hoy tienen garrafa dejen de tener garrafa y puedan pedir, digamos, la extensión de la red. Pero segundo y mucho más importante para las pymes, para las industrias, es tener energía más barata para ser más competitivos. Absolutamente. Ministro, lo meto un poco en política. ¿Qué momento ve del peronismo hoy después de algunas elecciones provinciales en las que no ha sido buena la performance? Pienso en Santa Fe, pienso por supuesto en Mendoza, donde se hizo entre 16 puntos en la primera, 15 en la segunda. ¿Qué mirada tiene primero para las PASO de este 13 de agosto, en las que por supuesto usted tiene un lugar protagónico en la Unión por la Patria, pero después qué ve para todas las que quedan en las jurisdicciones, en las provincias? ¿Hay una perspectiva a mejorar? ¿Hay muchos puntos en los que usted diga tenemos que estar ajustando clavijas para empezar a levantar ese perfil? Bueno, a ver, primero, me gustaría hacer un repaso porque de 18 elecciones entre Unión por la Patria y aliados ganamos 14 y la oposición 4. Digo porque a veces obviamente es más lindo cuando uno de 18 gana 18, pero ganamos 14 elecciones. Claro. Y además en algunas provincias yo en lo personal viví de una manera, yo le diría casi con felicidad, algunos resultados. Ahora bien, a pesar de esto, yo siento que hay mendocinos, que hay argentinos en general, que sienten que ese contrato que en el 2019, cuando votaron a Alberto,
esperaban no se cumplió en el tamaño y en la expectativa que ellos esperaban. Tuvimos obviamente un ancla muy duro que arrastrar, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desgraciadamente fue producto de una pésima decisión de Macri, que fue jugar a la ruleta financiera con fondos especulativos, y cuando se acabó la plata acá ir a pedir plata al fondo, porque recordemos que la plata del fondo no quedó ni en túneles, ni en rutas, ni en hospitales, ni en agua, ni en cloacas, quedó desgraciadamente en las cuentas de los fondos especulativos que estaban en la Argentina y que cuando dejaron de confiar en el gobierno de Macri se fueron. Y de alguna manera eso genera un ancla de inestabilidad muy compleja. En segundo lugar vino pandemia, vino la guerra y después vino una sequía brutal que además en el caso de Mendoza, San Juan, vino acompañado de una helada tardía que destruyó parte de las economías regionales. Ahí estuvimos tratando de poner recursos, asistiendo a los productores, suspendiendo el cobro de impuestos para tratar de paliar la situación, pero entendiendo que lo que nos tocaba era administrar una situación crítica de emergencia. Sí. Obviamente eso nos impidió cumplir con muchos de esos sueños que muchos argentinos en el 2019 depositaron en el gobierno cuando lo votaron a Alberto. También nos generó una crisis, la salida de Guzmán de alguna manera fue el resultado de una crisis de variables económicas que se desacomodaron muchísimo. En ese momento la brecha era 148, hoy por suerte está abajo de los 100 puntos, pero de alguna manera hay una sensación de que no está la tarea cumplida. Nosotros venimos trabajando en la estabilización, pidiéndole disculpas a aquellos que se ilusionaron y sienten que no hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero invitándolos a no volver para atrás. Bien. Porque en el pasado está el recorte de las pensiones para los discapacitados, 170.000 que entraron en suspenso, ustedes se acordarán, en el pasado, digamos que de alguna manera quiere volver, está el recorte de las jubilaciones, entran en riesgo el programa de medicamentos porque dicen que eso es subsidio y el subsidio es gasto. 20% de la jubilación representa el programa de medicamentos que quieren cortar. Precisamente sobre entra eso... en discusión la beca Progresar de los pibes. Sí, precisamente sobre eso, ministro. De alguna manera lo que nosotros tenemos que decirle a los argentinos es, eso lo vamos a cuidar. Y además mejorar el salario, frenar la inflación y de alguna manera seguir adelante un proceso de generación de empleo que lleva 33 meses y de aumento de la producción y de las exportaciones argentinas. Bien, justamente sobre eso se puede hablar más adelante. O sea, es interesante mencionar qué es lo que tiene que ajustarse o qué no, si es que tiene que haber un ajuste más adelante, como está diciendo gran parte del arco político. Mis compañeros también quieren hacer una consulta. Sin duda, yo creo que... Yo creo, me gustaría en todo caso definir qué es orden, porque nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande, lo reconoce el fondo, lo ponen los analistas que por izquierda me quieren hacer críticas y dicen que la caída del gasto real en algunos sectores es fuerte. Mire, yo creo que eso de andar queriendo que la universidad sea paga, eso de andar queriendo que los jubilados tengan que pagar sus medicamentos, eso de andar queriendo recortar la asignación universal o de querer sacarle la indemnización al trabajador, son para otro país, no para un país como la Argentina que defiende los derechos del sistema de seguridad social como herramienta de distribución de ingresos. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. En las últimas horas ha estado aquí en la provincia Luis Petri, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, acompañado de Alfredo Cornejo. Han sido muy duros en relación a las últimas medidas que usted anunció, como el tema de las retenciones, a las que califican como un parche. ¿Qué opinión le merece al respecto? Incluso Alfredo Cornejo ha hablado de una devaluación. Bueno, yo creo que por lo poco que veo de la realidad mendocina desde afuera, soy muy respetuoso de los votantes mendocinos y de la independencia de cada provincia para votar. Yo en realidad lo que veo es a un Cornejo súper nervioso porque 7 de cada 10 mendocinos lo rechazó.
y eso lo pone en una situación muy incómoda de cara a la elección de la provincia, y entonces grita y se enoja y descalifica y falta el respeto. Yo lo conocí a Cornejo, me lo presentó Kirchner, cuando él junto con Julio Cobos construyeron el radicalismo acá. En ese momento era un tipo de diálogo, de consenso, que de alguna manera planteaba que teníamos la necesidad de construir una patria mirando de una manera integral. Y yo era intendente, era joven, él además era muy amigo de un intendente de Junín, provincia de Buenos Aires, que después fue ministro de Transporte, de Mario Meoni. Y me parece que no nos puede cambiar el poder, ¿no? La idea de que por conseguir el poder o un voto gritamos, descalificamos, faltamos el respeto, porque además eso, para la tradición democrática que tiene Mendoza, para la construcción que le ha dado como ejemplo a la Argentina la provincia y los mendocinos, esta idea de división de poderes que hoy parece no respetarse, esta idea de tener el agua en la Constitución, que es un valor que los mendocinos nos han de alguna manera puesto en la cabeza y en la agenda de la política nacional. Esta idea de las no reelecciones indefinidas, que hoy parece, con esta vuelta Carnero de Cornejo para atrás, parece, digamos, vulnerarse, de alguna manera son cosas que yo creo que el pueblo mendocino, que es súper democrático, que es súper exigente. Mire, yo si hay algo que reconozco al votante mendocino, es un nivel para exigirnos y para demandarnos a la hora de las propuestas, un nivel de detalle muy importante. La baja de retenciones no es un parche, es sacarle las retenciones, es sacarle un impuesto a los productores. Eso lo dijo precisamente Luis Petri, el compañero de Bullrich. Lo conozco también a Luis hace mucho tiempo. En el 2015 él, Gerardo Morales y varios radicales me acompañaron a la convención de Gualeguaychú en la idea de buscar una coalición transversal y amplia. El otro día me mandaron una foto compartiendo un evento social con Luis. Yo creo que no hay que jugar a la destrucción del otro. Yo los respeto, piensan distinto, no estoy de acuerdo con esta idea de cortarle a la gente, digamos, la beca para ir a la universidad, no estoy de acuerdo con esta idea que tienen de cortarle a la gente el programa de remedios. Creo en otro país nada más. Yo no los voy a descalificar, porque cuando uno tiene la necesidad de hablar mal de otro es porque no puede defender lo que uno piensa. Ministro, justamente ahí quería ir, justamente a la mirada del votante mendocino. Como decía recién Julián, en las últimas PASO el votante mendocino no acompañó mucho al Frente de Todos, de hecho rozaron el 15%. Pero en este territorio celebraron mucho cuando usted fue confirmado como el candidato del peronismo, porque entendían que usted tenía una mejor mirada del mendocino, que quizá no se identifica demasiado con el kirchnerismo. ¿Qué consejo le da hoy al candidato o a los candidatos, a la fórmula del PJ mendocino, como para poder conquistar quizá desde un lugar que no es muy cómodo, pensando justamente en esa expresión de las urnas de las últimas elecciones? Lo primero que le diría es casa por casa. Ir a contarle a los mendocinos lo que queremos hacer, pedirle disculpas por lo que no hicimos, porque creo que lo importante es encarar este proceso conscientes de que tenemos que ser humildes para vincularnos con el ciudadano y sobre todas las cosas tratar de transmitirle a los mendocinos la importancia que tiene para nosotros Mendoza como provincia. Mire, cuando arrancamos la llegada del tren a Mendoza, gran parte de la dirigencia de la provincia descalificó, dijo que era imposible, 40 años después, ¿no? Y el tren empezó a llegar y ahora tenemos que avanzar con la inversión en el San Martín, y tenemos que avanzar con la mejora en los pasos a Chile, y tenemos que avanzar
con la mejora en las infraestructuras, digamos, de diques. De alguna manera lo que tenemos que contarles es lo que queremos hacer y no caer en la trampa de aquellos que, como no pueden explicar lo que hicieron en el gobierno entre el 15 y el 19, lo único que hacen es agarrar un martillo y tratar de lastimar al otro. Ministro, a mí no me van a ver, digamos, en la idea de... Sí. No, perdón, cierre si quiere, le iba a completar una, pero cierre esa idea si tiene ganas. No, le decía, a mí no me van a ver en la idea de descalificar, al contrario, sé que dentro de los espacios, de los distintos espacios que compiten por la gobernación de Mendoza, hay gente muy valiosa y hace unas horas un intendente del Gran Mendoza, de Las Heras, necesitaba que Nación le pagara los recursos, le transfiriera los recursos para arrancar todo lo que era la red de tratamiento cloacal en Las Heras, para los vecinos de Las Heras. Yo no miré si era el candidato a vicegobernador de Marchi, si venía del radicalismo, si era un dirigente más con raigambre social o si estaba en mi lista. Le transferí los recursos porque sentí que los laserinos necesitaban avanzar con su obra de cloacas. ¿Qué relación tiene con esos dirigentes mendocinos, por ejemplo, con De Marchi? Porque se habla mucho de que hay distintos puntos del masismo en Mendoza. Se habla de un ahora aspirante a la legislatura local como Jorge Difonso, que también lo acompañó desde hace mucho tiempo. Con De Marchi entendemos que hay un vínculo también por la Cámara de Diputados, y porque es un hombre que lleva muchos años en la política de articulación nacional. Hoy está la figura de Gabriela Lizana, que sabemos que es alguien muy cercano a usted hoy por hoy. ¿Cómo podría definir Massa a esos referentes y a ese diverso, si se me permite, masismo aquí en Mendoza? No, pero yo le decía y tuve y tengo en lo personal una excelente relación con Julio Cobos y tengo una relación afectuosa, aunque estemos en lugares distintos, con Mario Abed y obviamente con Gaby Lizana, pero también con el Turco Félix, con los turcos, obvio con Martín Aveiro, que es nuestro candidato, mucho más con Mati Estebanato, que además está mostrando que es uno de los mejores intendentes de la Argentina. Tengo con Anabel un trato diario desde el Senado, tengo muy buena relación con Rolo, que lleva adelante el trabajo en San Martín. Con algunos me puedo encontrar en el mismo lugar, perdón, en San Carlos, no en San Martín. Y con algunos me puedo encontrar en el mismo espacio político y con otros no. ¿Y ministro? Pero si son de buena fe, si no andan, digamos, con el martillo rompiendo vidrios, digamos, y piensan en la Argentina y piensan genuinamente en la Argentina, yo trato de entenderme. Y hablando de encontrarse... perdón, iba a decir con De Marchi. De Marchi, espere un segundo, que De Marchi, cuando reemplazó a Álvaro González en la vicepresidencia de la Cámara, mi primer vicepresidente fue Álvaro González. Cuando lo reemplazó, dijeron que era porque ponían un halcón. Y un día Mario Negri, a partir del trato personal, fraternal, del presidente con el vicepresidente, en una cosa de cuidado institucional que tenemos que tener, le dijo: le entregamos un halcón, nos está devolviendo una torcaza, una paloma. Por De Marchi. La verdad es que no, la verdad es que De Marchi cumplió su tarea, pero fue respetuoso, y creo que el respeto es el primer puente de vínculo con la gente. Hablando de encontrarse con los mendocinos, acá hay una pregunta que nos zapatea a todos, y no solo en términos periodísticos, sino en el arco político. ¿Cuándo va a venir Sergio Massa a Mendoza? ¿Puede llegar a arribar antes de las PASO? ¿Hay chance de que haya un encuentro acá o no? Sí, entiendo. Mire, yo le voy a contar. Tengo el ministerio, y el ministerio para mí tiene prioridad. Verá la hora que es y sigo acá en el ministerio. Tengo obviamente la campaña, la candidatura como responsabilidad, y además la negociación con el fondo, que para mí es un tema neurálgico para la Argentina. O sea que complicado. Y de alguna manera el tener
un buen cierre y una buena comunicación, pero seguramente antes de la PASO voy a visitar Mendoza, porque además quiero poder ir a decirle a cada mendocino, salgan de su casa, no dejen que otros elijan por ustedes, no permitan que los convoquen desde el odio, convoquemos desde la construcción a futuro, démonos la oportunidad de apostar a la Argentina del trabajo y de la producción contra aquellos que promueven la especulación financiera y que hoy nos vuelven a decir, cuando no terminamos de pagarle al fondo, que quieren ir a pedirle más plata al fondo para levantar el cepo. Sobre eso queríamos consultarle también. Escuchaba hace unas horas eso y yo, digamos, me preguntaba, ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que es cada 90 días tener que negociar un programa de metas para un país que es soberano? Sí, Bullrich además creemos habla... en la patria con su autodeterminación, en su propio proyecto, no en tener que tener un censor que cada 90 días te dice esto sí y esto no lo podés hacer. El fondo es eso, no solo nos fueron o nos volvieron a meter en el fondo, después de que Néstor le había pagado, sino que además le quieren ir a pedir más plata. Bueno, yo le quiero decir a los mendocinos, yo voy a aumentar las exportaciones de vino, de ajo, de pasa de uva y de todos los recursos que podamos exportar para juntar los dólares, para pagarle al fondo y sacárnoslo de encima. Bueno, claro, no es lo que ha dicho Bullrich, que ella piensa en, además, para salir del cepo, lo que ella manifiesta es, se necesita blindar, utiliza esa palabra, y de alguna forma pedir más dólares al Fondo Monetario Internacional. Es la misma fórmula que usó De la Rúa y a los 20 días cayó el gobierno. Ella era parte de ese gobierno. Claro. Entre el blindaje y la caída del gobierno le descontaron el 13% a trabajadores y jubilados. Ministro, eventualmente en una elección general, no ya una PASO, ¿le gustaría competir contra Patricia Bullrich o contra Horacio Rodríguez Larreta? Además de los otros que pasen el porcentaje, por supuesto. Me parece que la competencia está clara. Está el pasado, reciente, fresco, ahí la ida al fondo, el recorte de las pensiones a discapacitados, todo lo que Pero está claro que son perfiles distintos los de Larreta y Bullrich. Y está el futuro. Yo lo que quiero es competir con el futuro en la mano de los argentinos. No me importa lo que el pasado plantee, yo les quiero contar a dónde vamos. Que ellos cuenten de dónde venimos, que ellos expliquen lo que hicieron, nosotros tenemos que contarle a dónde vamos. Ministro, y justamente pensando en eso, en a dónde vamos, parece que todas las fórmulas están hablando muy livianamente de un ajuste que se daría en los primeros momentos del próximo gobierno. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y cómo cree que lo podría llevar adelante usted si llegase a ser el titular de la Casa Rosada? Yo, a diferencia de ellos, creo en el orden de las cuentas y lo vengo ejercitando. El ajuste es dolor. Esto que dicen de, digamos, todo o nada, es tirar abajo la casa con la gente adentro. Yo creo que a la casa hay que repararla, no tirarla abajo con la gente adentro. Bien. Ministro, respecto a lo que se está por conocer, usted nos dice ya tenemos el acuerdo, está totalmente encaminado, solamente falta que salga a comunicarse y entendemos que en esa comunicación estarán los detalles de cómo es este acuerdo. Nos despeja el segundo semestre, dijo recién al principio de esta nota. Básicamente lo que falta conocer... Claro. Ahora, quería preguntarle puntualmente... lo que falta conocer es el... Sí. Puntualmente, ¿qué nos depara ese semestre en términos de metas? Si se modifica de alguna manera las metas, si habría desembolsos y de cuándo, y de cuánto, mejor dicho, y en qué instrumentos, si sería todo derecho especial de giro, si eso se conoce o si no, y cómo quedaría cuando terminen esos 5 o 6 meses post primera parte del acuerdo. ¿Qué detalles nos puede aportar para que lo conozcamos más? Los detalles los tiene que poner el Staff Level Agreement, pero, digamos, le quiero hacer 2 aclaraciones. La primera, no hay más ajuste. La meta fiscal no se modifica. La segunda, los derechos especiales de giro son convertibles a dólares. Seguro. O sea, es el instrumento de pago que tiene el fondo. Siempre el fondo transfiere en derechos especiales de giro.
La diferencia con la historia del fondo respecto del programa con la Argentina es que por primera vez en la historia del fondo, en lugar de recibir pagos en dólares de las reservas de un país, recibió pagos en yuanes y tomamos esa decisión para cuidar los dólares de las reservas, porque la sequía nos arrancó de un día para el otro 21.000 millones de dólares de una proyección de 110.000 millones de dólares de exportaciones. Bien. Y en cuanto a desembolsos del fondo, ¿está claro qué vendría de acá en más? Estoy conforme con el acuerdo al que hemos arribado. Los montos los tiene que informar el SLA, el Staff Level Agreement. Está bien, le hacemos las últimas. ¿Qué expectativa tiene, ministro, para la inflación del mes que viene? En las últimas horas el Fondo Monetario habló de un 120% a nivel en todo el año, pero ¿qué expectativa tiene usted respecto a la inflación para los próximos meses? Yo creo que después del ataque especulativo que tuvimos contra los dólares financieros, que generó una suba a más del 8%, sí, y que además fue un ataque especulativo provocado con intereses políticos, lo denunciamos, mostramos además cuáles habían sido los operadores de bolsa. A partir de ahí y a partir de la decisión de intervenir desde el Banco Central cada vez que haya un ataque especulativo, los mercados financieros en términos de dólares financieros se estabilizaron. Eso funciona de alguna manera también como un ordenador, y tengo la percepción de que la inflación va a ser parecida a la del último mes, que bajó 2 puntos respecto del mes anterior. Bien, bien. Para terminar el año... se va a mantener, no otros 2 puntos. Perfecto. Hacia abajo, va una tendencia hacia abajo. Ahora, ministro, usted también ha hecho declaraciones recientes. Se va a mantener, se va a mantener. Se queda igual. Se va a mantener en la misma, por favor, porque después van a decir que dijo que lo iba a bajar 2 puntos más. En la misma perspectiva y el mismo orden que el mes anterior. Hacia ahí iba. Usted dijo hace poquito que son los responsables de bajar esta inflación, pensando en esa proyección de la que hablaba mi compañera, de 120% anual. ¿Cómo se hace para poder darle una batalla concreta a la inflación en estos meses que quedan de gobierno? Bueno, en primer lugar, creo que el acuerdo con el fondo es importante porque le pone una muleta a la pierna que nos cortaron, que es la sequía. A la Argentina le faltan 21.000 millones de dólares de exportaciones, y eso, en términos de variables macroeconómicas y de valor de nuestra moneda, por falta de acumulación de reservas nos golpea. La pérdida de valor de nuestra moneda de alguna manera impacta inexorablemente en los precios de nuestra economía, sobre todo porque parte de nuestra economía está dolarizada y hay además una cultura de ahorro en la Argentina en dólares, básicamente porque venimos de 40 años de pérdida de confianza de la moneda. Bien. Yo escuchaba el otro día a un ex ministro de Economía que defaultó la deuda en pesos, que es más o menos como declarar, digamos, la quiebra de una persona porque declaró el no pago de un pagaré de la esposa. Es como que un marido se declara en convocatoria y en quiebra porque no paga el pagaré de la esposa, digamos, y es lo que nos pasó con el... ¿Se acuerdan que tuvo un nombre coqueto que fue reperfilamiento? Claro. Pero fue default de la deuda en pesos. Y en realidad fue el último hecho de una cadena de hechos que terminó con 2.100 puntos de riesgo país, y hablaban del riesgo país, la confianza y la credibilidad internacional de la Argentina. Hoy, digamos, a pesar de la sequía, de la pandemia, de la guerra, de todos los problemas que tuvimos y del acuerdo con el fondo heredado, Argentina tiene menos riesgo país que cuando se fue ese gobierno. Ministro, le agradecemos mucho por este contacto que ha tenido con nosotros. Le cerramos con una repregunta. ¿Confirmado entonces que podría venir antes del 13, o mejor dicho, que vendrá antes del 13 de agosto, o es una intención que va a poner, que va a intentar ahí entrometer en su agenda? 99% confirmado. Bien, bien. Es un número y ya es algo. Pero no hay fecha, ¿o sí? No hay fecha todavía. 99% confirmado. Bueno, entonces le hacemos una petición, trate de que sea un miércoles, así nos puede visitar. Muchas gracias, ministro, por este contacto. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era el ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato a la presidencia de la Nación en la interna por Unión por la Patria. Nosotros
Hacemos una breve pausa y ya venimos. Estás en el 7. Llegó a Musimundo la Tecno Week. Aprovecha descuentos de hasta un 40% y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en la mejor tecnología. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Estás con la programación que te encanta. Estás en el 7. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta Hepatalgina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Llegó Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y lo usas tanto de día como de noche. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Con nosotros el mejor de mañana. Pone su capa dorada y es Perla al rescate. ¡Vamos! Mejor de mañana. De lunes a viernes a las 9. Estás en el 7. El estrés, estar sentado por horas, una dieta poco equilibrada, pasar mucho tiempo en el baño pueden provocarte hemorroides. Si sentís ardor, dolor, picazón, usa Nixon. Comprimidos recubiertos. Comienza a aliviar los síntomas de las hemorroides desde la primera toma. Con Nixon me siento en las nubes. Dale tan solo 28 días a tu rostro y aclará sus manchas. Cicatricure Antimanchas FPS 30. Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol ayuda a reducir y aclarar manchas mientras disminuye arrugas en 4 semanas. Dermatológicamente probado. Antimanchas y antiarrugas en un solo paso. Un cuidado más allá de las manchas. Cicatricure Antimanchas FPS 30. Llega la segunda mitad del año y nos seguimos renovando. Nos preparamos para el estreno que estabas esperando. Y además, nuevos horarios y los clásicos de siempre. Los programas que te hacen seguir. Con las ganas de divertirte, las ganas de estar al día y las ganas de seguir acompañado todo el año. Estás con muchas propuestas. Porque estás con la tele de Mendoza. Estás en el 7. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología bioactiva y 100% activos biodegradables, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cambiate a Cif Bioactive. Rinde un 30% más. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por 2 de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Estás en el 7. Seguimos en
en séptimo día y está con nosotros Omar Parisi, 22:52 minutos. Omar, bienvenido nuevamente a 7D. Buenas noches. Me quedé con ganas la otra vuelta. Es verdad, y nosotros también, de escucharlo. Es el ya candidato a gobernador de la provincia, en ese momento era precandidato, hombre que ha pasado por el Instituto Provincial de la Vivienda, que ha pasado por las filas del Partido Demócrata y que hoy es el referente central para la gobernación de la coalición Elegí. Quedémonos un segundo con algunos de los conceptos que dejaba la entrevista con Sergio Massa. Fue muy duro con Alfredo Cornejo, dijo hay 7 de cada 10 mendocinos que no lo eligieron, e hizo referencia a esta elección. ¿En qué cambió esa paso para el peronismo con la que viene hacia adelante? No fue una buena paso, claramente. No, fue para nosotros en la evaluación fue una buena paso porque la ganamos. La verdad que fue un paso donde pudimos transformarnos en los candidatos del peronismo. Esto es valioso. Nos da tiempo que nos conozcan, que podamos hablar de nuestros proyectos, como hablamos el sábado. Por ejemplo, el sábado nosotros hablamos de nuestro proyecto claramente que íbamos a hacer con el proyecto de vivienda, donde solamente se hablaba de un número sin que tuviéramos detrás la posibilidad de explicar cómo lo íbamos a hacer. Claro. Ahora tenemos tiempo de hablar de nuestros proyectos, de vivienda, de energía, de ganadería, y qué vamos a hacer con cada una de las problemáticas que tienen los mendocinos, de qué manera lo vamos a encarar y de qué manera vamos a buscarle la solución cuando seamos gobierno. ¿Sienten que les faltó tiempo de cara a la PASO? Seguro. Yo empecé a ser candidato un mes antes de las PASO. No tuvimos tiempo. Así todos dimos 2 vueltas a la provincia, lo cual creo que fue un trabajo importante e interesante que hicimos con Lucas. Pero hubiera sido más. Si hubiera sido más extenso, seguramente nos hubieran conocido más y hubiéramos tenido un resultado inclusive mejor. Yo creo que en parte faltó tiempo porque muchos no querían ser el candidato del peronismo. ¿Es así? Yo no sé si no querían ser o querían cuidar cada uno su lugar donde están gobernando, lo cual me parece bien porque los va a llevar un triunfo electoral a los intendentes próximamente en las elecciones en cada uno de sus municipios, a los cuales los vamos a acompañar. Nosotros queremos que ganen, queremos que nos vaya bien al peronismo en los 6 departamentos que adelantaron y seguramente después nos van a acompañar. Creo que les cayó como sorpresa que en algún momento aquello que estaba fuera de la política, que estaba en el sector privado, que no estaba metido en lo que es la política en forma intensa, terminara siendo el candidato. Así que creo que esa es una ventaja para mí. Ahora, ¿está bien? Y lo vamos a ayudar. Seguramente ellos nos van a acompañar a nosotros. Yo soy intendente del PJ y el PJ me viene a buscar para que sea candidato a gobernador. ¿Está bien que yo reniegue de esa chance y piense más en un objetivo comunal que en ese objetivo más grande que me está pidiendo mi partido y que me está pidiendo mi gente en un mal momento? No sé si es lógico o no. La verdad que es una pregunta que hay que hacerle a los que declinaron. A los que no quisieron aceptar el desafío. Yo lo acepté, encantado, estoy orgulloso. Es un sueño que me ha cumplido el peronismo. Yo quería ser candidato a gobernador. Toda mi vida he querido ser candidato a gobernador. No por la sensación de poder, sino por las cosas que se puede hacer. Creo que vino muy bien el respiro que tomé cuando me fui al sector privado este tiempo, porque me permite ver una visión distinta de la realidad, ayornar y ponerme a tono de lo que necesitan otros sectores, como son los empresarios, como son los empleados públicos. Una visión distinta, esto viene para sumar y yo quiero devolverle ese sueño que me han cumplido el peronismo, yo quiero devolvérselo siendo gobernador de la provincia. O sea, Parisi está contento de haberse tomado un recreo de la política y de la función pública, de haber sido la parte privada, para hoy volver casi con otra visión, casi con la chance de haber visto las cosas desde otro lugar. ¿Qué pasa si no salen bien las cosas en septiembre? ¿Vuelve al sector público, al sector privado inmediatamente o tiene ganas de quedarse a hacer nuevamente política desde el primer frente de batalla, desde la primera línea? Primero que no es una decisión que tome yo. Sí, es una decisión que toma usted, quiere o no quiere. No, serán las circunstancias. Yo necesito trabajar para vivir. No tengo ningún otro ingreso que no sea mi trabajo. Esto como primer medida. Depende qué ofrecimiento puede haber desde la política, qué lugar, si me apasiona, por supuesto, lo que más me gusta, pero puedo seguir haciendo política aún desempeñándome en el sector privado, donde me va muy bien, me ha ido bien durante 18 años y puedo seguir trabajando ahí y seguir haciendo política desde otro espacio.
Bien, Agustina y Rosana también quieren preguntarle al candidato Omar Parisi. ¿Cómo le va, Omar? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo le cayó lo que dijo recién Sergio Massa en torno a este acuerdo al que llegó con Daniel Orozco por el tema de las obras? Él habló de obras cloacales. Hace un rato Orozco ha tuiteado y ha hablado de la obra de agua más importante de los últimos años, sin dar demasiados detalles. Sí, es una obra en realidad de ENOSA, que está financiada por ENOSA, que tiene que ver con todo el tema sanitario. Ajá. ¿Participaron ustedes en esa gestión también? No, en lo personal no, digo, la verdad que no me corresponde participar. Lo que sí me alegra de que esto que venimos hablando permanentemente nosotros, de que hay que gestionar y que hay que trabajar y dejar de quejarse, porque los fondos no vienen milagrosamente de la capital federal o del gobierno nacional, sino que hay que ir con proyectos. Parece que Orozco tomó el guante, ha trabajado, ha hecho un proyecto, lo presentó, y como buen peronista, que es el ministro Massa, piensa más en la gente que pensar en quién está al frente de un departamento, como en este caso Orozco, y si es candidato a vicegobernador. La verdad que está bueno que se haya sacado una foto, inclusive, porque Orozco y De Marchi no tienen candidato a presidente. Entonces, si apoya a nuestro candidato a presidente, la verdad que va a estar bueno. ¿En serio? Puede ser de que Massa sea presidente gracias al apoyo de ellos, lo cual nosotros como peronistas queremos que gane un peronista. Así ¿Qué que tan en está chiste bueno. lo dice que están apoyando a Massa? Digo, no tienen candidato a presidente. Si saca una foto con él, posiblemente que esté pensando en apoyarlo. ¿Usted piensa que el votante de Marchi eventualmente no le va a votar a Massa en las presidenciales? No, yo no me meto, digo, nadie es dueño de los votos. Lo que digo es que posiblemente a Orozco, que se cree que le sirve la foto, está bien, es una foto. Pero esa cercanía, Omar, digamos, de alguna manera se debe también a que dentro de la Unión Mendocina está Jorge Difonso, que toda la vida fue del Frente Renovador y fue masista. Pero bienvenido. Digo, si votan a Massa, bienvenido. La verdad que nosotros queremos que gane Massa en la provincia y que gane Massa a nivel nacional y que Massa sea el presidente. Ahora, no vamos a hacer una disquisición de quién lo apoya o quién no. Que si ellos lo quieren apoyar, bienvenido sea. Después la discusión de la provincia, de los problemas de la provincia, pasan por otro lado y nosotros nos tenemos confianza porque tenemos trabajo, gestión, proyectos que los estamos llevando adelante y que no estamos en la discusión chiquita que hay hoy de que si una foto, que no una foto. La verdad que es más importante tener una relación directa con el ministro que estar sacándose una foto y con eso creer de que está cambiando la realidad. Coincido absolutamente. Perdón, Rosy, un segundito. Raro, sí. Ahora, el mismo intendente Orozco menciona después como se dice en Twitter, a Flor de Estefanis, lo menciona a Estebanato, que sabemos que tiene muy buen vínculo con Omar de Marchi, y menciona también a Emir Félix. ¿Es un guiño al peronismo el que está haciendo hoy la Unión Mendocina? Uno podría tranquilamente leerlo así. Foto con Massa y arroba a 3 referentes del peronismo e incluso del kirchnerismo, como es Flor. Claro, por eso preguntaba si habían tenido algo que ver ustedes con la gestión. No, miren, en realidad esto de las fotos, digo, venimos con el tema de la foto hace un tiempo bastante largo. Y digo, parece más la revista Caras o la revista una revista que Gente, la 7 días, digo, para ponerme en la época mía, digo, no... Las 7 días se fue. 7 días se fue. Pero esas revistas, digo, parece más eso, vale más una foto que el proyecto, vale más una foto o arrobar a alguien que la verdad que no sabía si los arrobaban. De todas maneras, fíjense un detalle, el tuit de Orozco ya lo borró. ¿Cómo ya lo borró? Sí, ¿lo borró? No está más el tuit, no está Hoy lo podemos chequear. Yo lo vi que lo había publicado 2 veces. Ojo que no haya borrado uno de los 2, porque yo scrollé para abajo y estaba 2 veces. Vamos a buscarlo, producción, ahora mismo. Independientemente de eso, digo, la verdad que en la medida que se quieran y necesiten apoyarse del peronismo, esto lo vengo diciendo hace tiempo, parece que De Marchi y Orozco necesitan del peronismo para parecer oposición. Como han sido la misma cara, la misma moneda con 2 caras, o sea, de un lado está la cara de Cornejo, del otro lado la cara de Marchi, es la misma moneda, necesita el peronismo para parecer oposición. Y para ser oposición no hace falta sacarse fotos, sino que es en la legislatura cuando se discuten los temas que son problemáticos para todos los mendocinos, es no haber acompañado durante 7 años un gobierno que destruyó la provincia, que la puso de rodillas y que no tiene futuro a no ser de que venga un peronista a cambiarlo. Ahora, Omar, también le preguntábamos a Massa qué consejo les daban a ustedes puntualmente a la fórmula de gobernador y también a los candidatos a diputado nacional, precandidatos. Y él decía, bueno, ir casa por casa y hasta pedir disculpas por lo que no hicimos.
¿qué disculpas le piden o le pedirían ustedes al mendocino? Miren, ¿Por qué le pedirían disculpas, por ejemplo? Porque si no hemos ganado elecciones, porque hemos cometido errores, sin ninguna duda. ¿Pero sobre cuáles, por ejemplo? A ver, no habremos estado dentro de lo que las expectativas que generaba el peronismo y que genera el peronismo. Digo, si nosotros hubiéramos tenido un gobierno como el de Suárez, y la verdad que hubiéramos sido un desastre. Nosotros tuvimos gobiernos que por ahí no cumplimos con las expectativas que tenían los mendocinos y las mendocinas. Estamos trabajando para escucharlo. Ese casa por casa no es para pedir perdón, es para llevarles nuestra propuesta, nuestro trabajo, nuestros proyectos y lo que estamos pensando y llevando adelante para gestionar una provincia que hay que poner en marcha y que lo vamos a poner en marcha. Hace poco en la legislatura se sancionó la ley del debate obligatorio de candidatos, o mejor dicho, el único debate público obligatorio. Y alguien desde adentro del radicalismo me decía, nos convenía que fuese un proyecto de Lucas Silardo, recontra espada peronista, el proyecto que saliera, porque le levanta el perfil a un PJ alicaído en las PASO y al que nosotros queremos ver más arriba. O sea, hay en cierto modo una UCR jugando para ustedes. ¿Qué le pasa a usted cuando le dicen eso? El radicalismo está jugando, aunque sea en una cosa chiquita, para su fórmula. ¿Le gusta? ¿Le conviene? ¿Le parece que es una degradación de la política? No, yo creo que no. Quien hace ese comentario está equivocado o está atrapando sus propias falencias. En realidad se aprueba el proyecto de Lucas Silardo porque es el único que estaba en la Cámara. Porque el único legislador que trabaja permanentemente, digo, de nuestro... Pero el oficialismo puede meter un proyecto el día que quiera y lo iban a tener que adjuntar al de Lucas Silardo porque pero de hecho tiene mayoría en ambas cámaras, podrían haber tenido una propia iniciativa. Lo deberían haber adjuntado. Digo, lo que en realidad apoyaron el proyecto que estaba a mano, que lo había presentado Lucas, y espero que en algún momento también apoyen la cantidad inmensa de proyectos que hacen cambiarle la vida a los mendocinos, que podrían cambiarle la vida a los mendocinos, que hay tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de nuestros legisladores, que normalmente no se aprueba ninguno. Hay, por ejemplo, en la legislatura últimamente algunos proyectos auspiciados por la Unión Mendocina, el tema de las pistolas Taser, la RTO, por ejemplo, para quedar exceptuados a algunas personas, jubilados, discapacitados. ¿Ustedes acompañarían desde la fuerza esos proyectos? Mira, el tema de las pistolas Taser, la verdad que si a mí me demuestran que con eso, que con la compra, la utilización de pistolas Taser, bajamos la inseguridad en la provincia de Mendoza, no tendría problema de acompañarlo. Pero antes que me lo demuestren. Creo que no es con pistolas Taser, es con una policía como corresponde, con el equipamiento que tiene que tener, con la cantidad de policía que debemos tener en la calle, con una escuela de policía, para que nos entendamos todo el mundo, por departamento, donde quien se recibe sea un policía del lugar y quede en el lugar, no hay que se trasladan de un lugar a otro, policías que tengan los móviles con combustible, que pasen la RTO. Digo, hay móviles policiales que no pasan la RTO. ¿Cómo es eso? Con fuerzas policiales que puedan, digo, porque no es cuestión de decir y llevar a un debate que no tiene ningún sentido. Omar, pistola Taser sí o no, la verdad es que no cambia la seguridad de los mendocinos. ¿Cómo es eso de escuelas de policía en los departamentos? ¿Eso es una propuesta para su plataforma de gobierno? Por supuesto. ¿Qué implica? Que cada departamento tenga una escuela de policía, la repliquemos en cada uno de los departamentos, de tal manera que quien quiera abrazar la fuerza policial se pueda estudiar en su departamento y quedar cumpliendo funciones en su departamento. ¿Pero eso sería como una sucursal del IUS en cada comuna? Es descentralizar el IUS. ¿Y qué permite esto? Que el policía conoce el departamento. El policía, inclusive la gente va a conocer al policía. ¿Y qué pasaría con los preventores? Miren, los preventores podrán cumplir la función que quieran que cumplan los intendentes. Pero la verdad que yo no creo que haya que descentralizar la seguridad como se ha hecho. El que tiene que estar al frente de la seguridad de la provincia es el gobernador. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad de la provincia. No quiero ministros de seguridad que estén escondidos, no quiero que se le eche la culpa a los intendentes, no quiero ni es necesario para los mendocinos que haya preventores en cada municipio para que haya seguridad. El que es encargado, responsable y debe ponerse al frente de la policía, dándole las herramientas, dándole todo lo que necesitan los que ejercen esa noble profesión que es ser policía y cuidar los bienes y la vida de todos nosotros, es el gobernador, no es otro. ¿Es complejo hacer eso de la descentralización? ¿Serían 18 escuelas de policías
¿Tendría mucho tiempo? Cuando digo es complejo se lo hago en modo de pregunta, porque no lo entoné bien. ¿Es complejo? ¿Llevaría mucho tiempo? ¿Se habla de recursos que serían necesarios para emplearlo? No, son los mismos recursos que tenemos hoy. Estamos hablando de federalizar, estamos hablando de poder separar y tener precisamente esto, la fuerza de policías que estén en los departamentos que pertenezcan al departamento. Pero no, digo, esto lo aclaro, no dependiendo del intendente, dependen del gobernador, dependen de la seguridad, que es un problema que lo debe resolver el gobernador. Hagamos las últimas de cada uno para aprovechar el tiempo al máximo. Vamos ping pong. Subió, como dice una encuesta de hace poco de Sociolítica de Roberto Staringer, 5 puntos ya en este mes y poquitos días que pasaron. Yo cuando estuve la otra vuelta acá dije que no creía en las encuestas. Digo, que no la creía antes, tampoco ahora. Las encuestas depende de quién las pague, cómo se hacen, quién las tiene. Yo lo que creo es en nuestro trabajo, creo en nuestros proyectos, creo en lo que estamos haciendo, en caminar la provincia, en escuchar a los mendocinos y las mendocinas, y vamos a seguir esto haciéndolo. Bueno, esto se gana con votos y sacó 15 puntos. ¿Subió ya? Espero que hayamos subido. Yo en la calle lo que veo y lo que percibo, que nos empiezan a conocer, que nos empiezan a tener en cuenta, que saben que somos la alternativa distinta a dos cosas que son iguales, que es Cornejo, que es De Marchi, que es lo mismo y que es una lucha por el poder. Nosotros no estamos discutiendo poder en la provincia, nosotros estamos discutiendo la posibilidad de gobernar para mejorar la vida de los mendocinos, que es muy distinta a la posición, y eso los mendocinos y las mendocinas lo están empezando a ver y a evaluar. Massa dijo 99% que voy a Mendoza. ¿Se avanzó en esta visita? Tengo un mensaje, hoy me comuniqué con Sergio, tengo un mensaje en el teléfono, inclusive lo podríamos escuchar, digo, no habría problema, donde me dice que resuelva con los intendentes dentro de la mesa de campaña que tenemos qué día es el que nosotros deseamos que venga y que él lo va a fijar como en su agenda. Cortito, también decía Massa que uno de los temas que él cree que deberían plantearse en la campaña tiene que ver, por ejemplo, con los pasos internacionales a Chile. ¿Eso lo van a sumar? ¿Tienen alguna propuesta concreta de cómo podrían trabajarlo? Eso hay que trabajarlo desde Mendoza, hay que trabajarlo con todos aquellos que tienen relación con el uso del paso, no solo de Libertadores, sino también el paso del Pehuenche. Son dos temas distintos. Digo, en Pehuenche, por ejemplo, hay que tratar de que empiece a trabajar el SAG, que es el sistema que revisa todo el tema fitosanitario, porque hoy no permite que pasen camiones con ese tipo de carga, lo cual nos complica mucho nuestro comercio con el vecino país. Y acá hay que resolver que se pueda trabajar en forma conjunta, hay que trabajar en la unificación del sistema, porque hoy ¿cuál es el problema que tenemos? Que Mendoza o la Argentina tiene un sistema donde toma la data, la pasa al otro lado y no pueden hacerlo con un lector, que podría ser con un código de barra, podría ser con un QR. Hay que unificar eso para que se hiciera un solo trámite con los camiones, como se hace con las personas, con migraciones, y acelerar, por supuesto, todo lo que podamos hacer para que ese intercambio, no con Chile, sino que ese intercambio de la Argentina con los países asiáticos sea vía Chile, lo cual nos va a permitir de que podamos cargar cereales, carne, y ahí es donde juega nuestra propuesta de ganadería, porque si nosotros podemos fomentar la ganadería, podemos generar la carne en Mendoza, no solo la que consumimos, tenemos un puerto muy cercano para empezar a enviar carne fuera de la provincia y que nos ingresen los dólares que nos hacen falta. Omar, siempre interesante escucharlo. Muchas gracias por haber venido al Séptimo Día. Muy amable. Omar Parisi, el candidato del peronismo para las elecciones de septiembre aquí en la provincia de Mendoza. Pausa, la última, y a la vuelta algunos datitos más en este 7D. Estás en el 7. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología bioactive y 100% activos biodegradables, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow.
Cambiate a Cif Bioactive. Rinde un 30% más. Estás en el 7. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llena la botellita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto, mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. Los 365 días, la radio que va con vos. Desde las 9 Soy Rena Risato y quiero invitarlos a todos a escuchar Ahí Vamos. a las 13, Mi nombre es Clarice Chin, es un placer acompañarlos. Esto es Si Estamos al Aire. a las 15. Mi nombre, Nani Bullaude, y juntos hacemos esto que se llama Modo Random. En la tarde-noche de Mendoza, prendete a Dale Que Va. Con el Topo. Le ponemos mucha energía a tu semana, porque Brava es la que va. Brava. Dale. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un placer saludarlos. ¿Qué onda, chicos? Ya no hay nadie acá. ¿No laburan hoy? Ya tenemos que hacer programa. ¿Qué les pasa? Orne, ¿no te dijeron? ¿De qué? Ahora el programa es a las 18. No, ¿cómo a las 18? Sí, lo pusieron en el grupo de WhatsApp, mira, ¿ves? Ay, no lo había visto. Ay, ¿ahora qué hago con los pibes? ¿Se lo dejo a la buba? Se los enchufás a alguien. Al padre que se haga acá. Sí, a alguien. Sí. Igualmente, si nos organizamos, jugamos todo. Desde el próximo lunes, prepárate 2 horas y media de pura diversión. Para todo. Y quédate con nosotros. Claro, más juegos, más diversión, más sorpresas. Acordate, anotalo, agendalo, no te lo podés perder. Próximo lunes, 18 horas, para todo. Y quédate con nosotros. Cuando hay una muela que te duele, cuando me hace crack al rebotar, cuando esos días te destruyen o la fiebre no quiere aflojar. Hay Tafirol, que es fuerte contra todo. Hay Tafirol, que es fuerte para calmar el dolor. Tafirol Forte, el analgésico número 1. Ahora en frasco, más alivio, más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Llegó a Musimundo la Tecno Week. Aprovechá descuentos de hasta un 40% y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en la mejor tecnología. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Celeste y blanco, los colores que pintan nuestro corazón. Los mismos colores del cielo, del mar, de las nubes, la nieve y la espuma. Nuestra bandera, la bandera argentina, alta en el cielo. La más bella de todas las banderas. En Canal 7 la honramos y por eso llevamos una bandera para tu escuela, la que flamea en cada rincón de nuestro país y también en tu escuela. Lo único que todos los hombres quieren que suba. Boston Medical Group. Expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. Estás en el 7. Nos tenemos que ir, gran programa de Séptimo Día, gracias a todos los que nos han escrito muchos mensajes, Sí, ¿no? Y en muchísimos. Twitter también. Explotados en Twitter. Explotados en Twitter y en nuestros celulares, así que gracias a todos y por haber estado del otro lado. Rosy Villegas. Buenas noches. Nos reencontramos Tenemos pronto. Un montón de temas para mañana. Montón para mañana y ya en el diario está repicando. Hasta el miércoles con más propuestas superadoras. Hasta el miércoles con más propuestas superadoras de Agustina Fiadino. Nos vamos, gracias a la producción, Cotito Macielo y Analia Doña. A ustedes por estar cada miércoles a la noche del otro lado viendo Séptimo Día. Chao.